12:34 ya de esta siesta de viernes, y este es un tema que ocupó la noticia en el transcurso de esta semana por esta grave denuncia de supuesta mala praxis que se daba en una clínica del este del país. Ya nos acompaña aquí una de las protagonistas y también su abogado Pérez. Sí, Amalia, precisamente. Doctora Sara Oliveira, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por liberar el espacio, gracias a todos los mensajes, mis pacientes que están escribiendo y todo. Y Rolando Rodi, nuestro compañero, que va a ser de traductor en algunos momentos porque ella habla portugués, pero se defiende con el español. Doctor Diego Tuma, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Bueno, doctor, ¿hay o no una denuncia penal en contra de las hermanas Oliveira? No, no existe ninguna denuncia penal. Ajá, entonces fue mediático, hasta ahí. Fue algo mediático, fue algo que se subió el lunes y bueno, lastimosamente tuvo un impacto que es lo que hoy en día nos tiene de aquí para allá aclarando la situación. Mucho se habló en esta semana acerca también de la especialidad de las doctoras. ¿Cuál es la especialidad de ustedes? Bueno, sobre ese punto me gustaría a mí hablar también en representación de la fábrica de Biosimetric, ¿verdad? Las doctoras son médicas cirujanas. Desde el momento que uno es médico cirujano, uno ya puede hacer cualquier tipo de intervención. ¿Qué se refiere con el tema de la especialidad? Para poner un ejemplo en el campo del derecho y que todos entienden, ¿verdad? Yo me recibo como abogado. Sí. Yo ya puedo ejercer la defensa, vamos a suponer en este caso de Roberto Pérez. Roberto Pérez puede tener un juicio civil y yo puedo ejercer su defensa con o sin especialidad en lo civil. Ahora, inclusive yo puedo tener una especialidad en lo penal y no por eso no voy a llevar un juicio del señor Roberto en lo civil. Entonces cuando entramos a hablar de especialidad es como que justamente el mandato que recibí de la fábrica es como que la aplicación del producto de PMMA requiere una especialidad. O sea, para no mezclarlo, doctor Tuma. O sea, que después vamos a hablarlo de la fábrica del producto, pero lo que dice Amalia es que, o sea, que al final un cirujano en general igual puede hacer procedimientos plásticos. Exactamente, es así mismo. Ajá. Lo que acá nos dijeron a nosotros es que 9 años más 1, 10 en total, más 3 de especialización, pero eso no está legislado. No, eso no existe. Inclusive hoy en día, justamente ayer a la noche tuve una conversación con el doctor Valmelli. El problema que existe en Paraguay es que no existe una legislación que obligue a tener una especialidad para ejercer cierta rama de la medicina. O sea que el marco normativo entonces finalmente es muy permisivo o última tienen que ponerse ellos de acuerdo como gremio médico. Eso es lo que hace tiempo se están peleando, por ejemplo, los odontólogos con los médicos. Es una pelea que ya lleva mucho tiempo acá en este país. O sea que, claro, se parte entonces de la premisa que ellas no tienen especialidad en materia. No tienen especialidad, pero no se requiere especialidad para la aplicación de este producto. Claro, ya depende para de la confianza del paciente. Los caminos. Sí. Ella es entonces cirujana. Médica cirujana. Médica cirujana. O sea que ella me puede operar el apéndice. Sin problema. Sí. ¿Del corazón? Y ella te va a poder... Sí, sabes, sí, pero no. En su caso no. No sé. Claro, entonces, porque finalmente acá, Amalia, entramos en una disyuntiva muy técnica, muy científica, y el Ministerio de Salud, cuando decía la ministra Barán, vamos a exigir el cumplimiento de la ley, entonces uno se pregunta de qué ley habla, ¿no? Porque no hay finalmente una definición de campo, y acá el presidente de los cirujanos plásticos decía, es cierto, porque hoy un odontólogo puede hacer maxilofacial. Claro. Un otorrino te dice, nosotros entendemos de nariz, de oído, garganta, y ¿por qué no podemos entrar a quirófano? Entonces, es un pleito entre los trabajadores de blanco. Es un pleito, y lo que la ministra se estaba refiriendo es en cuanto a los controles que de repente tienen que tener las instituciones que se dedican a este rubro. Bueno, vamos a establecer también un contacto con nuestro compañero Juan Salinas. Él está trabajando ahí desde el Ministerio de Salud porque queremos también esa postura por parte del doctor Velázquez. Estamos contigo, Juan. Así es, Amalia, llegamos hasta la oficina del doctor Luis Velázquez, es director de control de profesiones y establecimientos de salud. Bueno, le vamos a colocar el sistema de retorno al doctor para cualquier consulta que quieran hacerle, Amalia.
Doctor ¿Me Velázquez, escucha el doctor, sí, compañero? ¿cómo le va? Un gusto. Estamos acá debatiendo hasta dónde va el ejido de acción de un profesional cirujano. Cuando se dice cirugía general, es abarcante y ese trabajador de blanco te puede cortar un apéndice, puede entrar a hacer intervenciones cardiológicas, incluyendo la rama de la cirugía plástica, o eso está vedado por ley. Buenas tardes a todos ahí en el piso, a la audiencia. Todo depende del perfil del egresado. ¿Cómo se entiende Para eso? eso hay toda una guía de la... Yo no quiero entrar mucho en esto porque es educativo, ¿verdad? Y yo no estoy en el tema de la educación precisamente, pero el médico egresado, que solamente es médico y acaba de egresar, digo solamente entre comillas, ¿verdad? Sí, que sale de clínico, manera peyorativa, básicamente. pero el que acaba de egresar tiene ciertas competencias según lo que haya aprendido en la facultad, y ese mínimo de competencias está establecido en perfiles de egreso que, por ejemplo, publica la ANEAES, es decir, las instancias educativas. Bueno, doctor, pero yo cuando me voy a un consultorio lo que veo es el título, dice Roberto Pérez, médico cirujano. Nadie tiene a su lado su currículum vitae. No, nadie tiene a su lado su currículum, pero todos aquellos que se quieran dar a... También está, para hablar claramente, también está la resolución que dice que nadie puede promocionarse, publicitarse o, no recuerdo cuál es el otro término, en una especialidad en la cual no esté registrada ante el Ministerio de Salud. ¿Eso es así, doctor Tuma? En una especialidad nadie puede publicitarse, exactamente, es así. Ajá. ¿Y ellos hacían eso, no? Ellos no se publicitan en una especialidad. Ellas son médicas cirujanas, no tienen especialización. O sea, que, ¿qué decía en los dípticos, en las redes? ¿No se hacía acaso alusión a que tenían esa especialidad? ¿No era así taxativamente? No. Ellas nunca se jactaron de tener una especialidad, que es tal cual lo dice el doctor, lo dice, ¿verdad? No, o sea que al final, doctor, Amalia, si uno tiene que someterse a ciertos procedimientos, ya depende entonces de cada paciente confiar o no en su médico. Y para este tipo de situaciones que no son por lo general urgentes, hablo de cuestiones estéticas, yo creo que la gente puede tomarse la suficiente cantidad de tiempo como para poder optar por el especialista que mejor le venga a sus intereses, tanto intereses de la delicadeza que quiere en el trabajo, o del grado de seguridad que quiere sentir, o de la trayectoria que esté buscando, o hasta incluso del precio, ¿verdad? Y lo mismo ocurre también en el lugar donde donde el médico tratante te quiere realizar el procedimiento. Ahora, ¿en el Ministerio de Salud hay alguna página donde se pueda entrar a chequear también esto o no? En lo que se refiere a los registros profesionales, a la información mínima por lo menos de cuál es la profesión y si tiene alguna especialidad registrada ante el Ministerio, hay una página que es la de control de profesión en el Ministerio de Salud, y hay un botón que ahora no lo tengo a la vista, pero dice algo así como base de datos de los profesionales, algo así. De las publicitadas doctoras de Oliveira, ¿ustedes tienen antecedentes ahí a la vista? Se llama consulta de datos de profesionales de salud, y en relación a ellas, sí, desde el Ministerio de Salud siempre fue claro que ellas siempre fuimos claros en transmitir el mensaje que ellas están inscritas como médicas y no han registrado ninguna especialidad en la Dirección de Control de Profesionales. No, o sea que acá entonces, Sara, ¿ustedes se presentaban o no como especialistas? Pues vamos a mirar el flyer ahí, porque la audiencia pide, a ver, dice Seyanoso, paciente modelo. Paciente modelo. Sí, ¿qué Nada significa que eso? Esos son pacientes para nosotros postear después, antes y después. No que nosotros hablamos que tenemos alguna especialidad, tampoco alguna post ni nada. Ese paciente modelo para tener un costo más bajo en pacientes que vamos a suponer que no tiene una agenda muy alta y tiene un trauma de infancia por una oreja que sea muy alta. Nosotros hacemos eso para cobrar un costo más bajo, y los pacientes que no tienen tantas condiciones, hacer el procedimiento también. Que viste que normalmente el costo es mucho más alto. O sea, Rolando, más o menos, sí. Roberto, para entender, Sí. es como que yo me publicite como abogado. El hecho de que yo me publicite como abogado significa que yo sea un especialista en lo penal. Yo me estoy publicitando como abogado, y como abogado puedo agarrar casos penales y casos civiles.
Rolando. Doctora Sara, ¿cómo fue el contacto con la señora Paola y qué procedimientos se hizo ella? Por la foto vimos que tenían algunas cuestiones en su rostro. Si podrías explicarnos cómo empezó y qué fue lo que pasó. Bueno, primero hice la consulta online, después hicimos la blefaroplastia, el relleno de labios, donde ya tenía otro tipo de producto en los labios, tiene como mirar en las fotos. Y después me fui a poner los hilos. Y viste que la foto que subió, esta foto que está ahí, es del hilo que se contaminó. Y esto puede ocurrir no solo con ella, mas se pasa en muchos consultorios. Es normal ocurrir de una contaminación con hilo, sea normalmente por malos cuidados o no quedar vedado bien por cuenta que tiene que dejar los procedimientos vedados por un tiempo, sea hilos, ginomodelación, cualquier tipo de relleno tiene que dejar vedado hasta que tenga la cicatrización completa. Eso ya no hace en el sanatorio, ya hace en su casa, ambulatorio. No, este se hace en consultorio. Ajá. Y el paciente tiene que se quedar con la curación después en su departamento. En su casa. ¿Mira qué se hizo, doctora? ¿Se hizo el párpado? El párpado, que podemos tenerlos antes y después, ¿verdad? Sí, ahí se puede observar, se puede mirar por atrás un poquitito, ahí está, sí. Ese no es su... No es Ese fue ya no después. Ya Pero fue se hizo después. el párpado, El labio. párpado, el labio, el hilo y el tratamiento de fibrosis con descolamiento solo. Y ella menciona que después de quedar el rostro con esas marcas, ustedes hablaron con ella fue de vuelta y le aplicaron ácido hialurónico. ¿Es así? Ese nosotros primero sacamos lo hilo, pasamos la medicación que sí o sí tienen que pasar y el ácido hialurónico de labio, hicimos el retoque, es de otra parte. O sea que porque no cuidó bien el No, el procedimiento. hilo es la contaminación, tanto que después que saqué el hilo, la paciente quería sí o sí poner otra vez lo hilo y no le coloqué lo hilo. Pero muy importante aclarar, aprovechando la presencia del doctor Luis Velázquez, que fíjense la mala fe con la que actuó, que mostró una foto, un postoperatorio por una implantación de hilos y pretendió hacer creer que se usó en ella el PMMA. Y que es justamente lo que también le molestó a la fábrica brasileña. ¿Se usó o no acá, doctor? No se usó. Y esa imagen que se ve ahí es la de los hilos, Roberto. No tiene nada que ver con el PMMA. Y por culpa de esta confusión, también entra el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por esta mala fe con la que obró la señora y también la dinámica. En este caso, pero en las publicaciones de la clínica mencionaban que usan ácido hialurónico, PMMA. ¿En otros procedimientos sí usaron PMMA o nunca se usó PMMA? Sí, Sara te va a aclarar mejor que... Bueno, el relleno con ácido hialurónico es un relleno y relleno con PMMA es otro relleno. Yo no puedo hablar todo del PMMA, que quien hace el PMMA es la doctora Esther, pero el ácido hialurónico no se mezcla con PMMA, no tiene nada que ver uno con otro. El relleno del ácido hialurónico hacemos armonización facial. También hacemos los rellenos del glúteo corporal con ácido hialurónico, pero el PMMA nosotros hacemos normalmente solo la cola, la parte corporal. Y en el caso de Paola, ¿se usó o no se usó el PMMA? No se usó. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que decía Paola, por favor, en una entrevista con nosotros, a ver. Lo más grave de todo no es las cicatrices que me dejaron, no es lo que yo pasé, ¿verdad? Pasé muy mal también con todo esto de que me cosieron, me salió pus, todo eso, ¿verdad? Pero lo más grave de todo esto es que me aplicaron PMMA sin mi consentimiento y quizás le habrán hecho a muchas otras chicas, a otros jóvenes, ¿verdad? Y eso no tiene cura. Juegan con la salud de las personas. Yo no sé si este es un producto más económico, ¿verdad? Por eso están jugando con la salud de la gente. Estaban promocionando ellos cargar glúteos con PMMA como si fuera un producto permitido en Paraguay. Es mentira. De la posibilidad después de retirar, en mi caso ya es bastante difícil porque tengo muy esparcido el producto por todo la panza, al menos muy difícil. En el labio sería
mutilar prácticamente el labio. Entonces es vivir en zozobra toda mi vida, ¿verdad? Entonces yo le insto a todas las personas que se hicieron algún tipo de tratamiento con estas chicas de que se hagan la ecografía y se hagan un seguimiento, ¿verdad? Porque esto no te cura. En algunos casos se puede retirar con cirugía si son lugares pequeños, ¿verdad? Es difícil la extracción total del producto. Cuando ella dice me aplicaron sin consentimiento, ¿en algún momento ustedes le hacen firmar al paciente algún documento donde diga qué es lo que le van a poner? Sí, cuando nos vamos a poner el PMMA, el paciente sí o sí se hace todas las análisis. Antes la doctora Esther explica todo, casi 2 horas de cita explicando todo que es el PMA. Sí. El paciente sale con una copia, un xerox, un documento, igual lo que dejamos en la clínica, de contrato y también con todas las etiquetas del PMMA. Por cuenta que se pasa algo, la fábrica también sobre el PMMA, lo que llamó la atención de Dinavisa, dice Amalia, temporalmente. Sí. O sea que antes se permitía, ahora ya no, o depende de la cantidad para cada procedimiento para que haya una vez. Sobre el punto, primero quiero aclarar una cuestión. La señora dice que se le puso PMMA. Sí. Cuando la señora vino, según las imágenes que ya hoy en día son públicas, ya se ve en sus labios que tenía muchos productos. En los audios que la señora envía, también ella confiesa que varias veces ya se puso labios, ya se sacó, ya se puso, ya se sacó y que le quedó un hoyo. Sí. Quiere decir que ella en varias ocasiones ya recurrió a otros médicos. Otra prueba es que no se le puso el PMMA. No existe ninguna posibilidad que mi clienta le haya podido poner el PMMA, porque lo que la señora pagó cuesta 5 a 10 veces menos de lo que cuesta la colocación del PMMA. Doctor, permítame que te interrumpa. Hoy, esta mañana, el doctor Diego Lanzal, que le representa a la señora Paola, compartía algunos documentos, entre ellos un informe de una dermatóloga donde habla de que la ecografía es el otro documento donde se observa que dice que detectaron presencia de PMMA. ¿Qué dice al respecto? El tema de la ecografía ya es bastante vieja. Diego Lanzal recién nomás habrá tomado intervención y por eso vuelve a tocar este tema. Ya se quedó demostrado y debatido que la ecografía no puede detectar el uso de PMMA. Para eso se tiene que realizar una biopsia o una resonancia magnética. Ahí está la fecha, Rolando, sí, pero es en el otro documento, si pueden poner, por favor. Esta es la fecha actual. Ahí está. Pero lo que manifiesto es que en la ecografía no se puede detectar exactamente la presencia del PMMA, sino indicios. O sea que el estudio tendría que haber hecho una tomografía o una biopsia. O sea que la ecografía no está como un estudio que pueda determinar. No, por eso justamente se le pidió ya varias veces la resonancia y la biopsia. ¿Cómo puedo detectar la presencia de PMMA en mi organismo? ¿A través de qué estudio? Con una resonancia magnética. Solamente. Una biopsia. Acá la doctora decía que no se puede mezclar. Y en este documento dice presencia de materiales de relleno descrito arriba compatible con depósito de ácido hialurónico en conjunto con material de relleno permanente, que sería el PMMA a nivel de hipodermis en surco nasogeniano izquierdo y mentón, dice. Permiso, un ratito y después explicas, para que todo entienda. Ese informe tiene el detalle de lo que en teoría tiene la paciente dentro de su rostro. Pero como yo te comenté, cuando ella ya vino y está en sus audios y está en las imágenes, ella ya vino con muchísimos productos dentro del... O sea que ella ya llegó luego retocada. ¿Y cómo van a definir, doctor, el antes y el después? ¿Desde dónde empezó ella y desde dónde fue responsabilidad probable de otros profesionales? Nosotros tenemos el antes, donde se comprueba que ella ya vino con muchísima sustancia en el rostro. En la imagen es clarita. Si se pone la imagen del labio, ella ya se nota. La doctora quería explicar el tema de la mezcla del PMMA con el ácido hialurónico. Un ratito, Rodi. Antes de que la doctora explique eso, le vamos a despedir, por favor, al doctor Velázquez, ahí del Ministerio de Salud, que gentilmente nos recibió. Gracias, Juan. Gracias también al doctor Velázquez. Doctora. Sí, estoy hablando que no se puede hacer la mezcla para relleno. La mezcla, hablo la mezcla para la aplicación. Sí. Eso no se puede. Ahora la paciente ya tenía antes. Y eso es normal, sí. Rellenar con ácido hialurónico después, pero ya tenía antes.
No se puede hacer la mezcla ácido hialurónico y PMMA en los té. O sea que la mezcla es contraproducente, pero si yo me aplico PMMA en un momento, semanas después se puede. Si tiene un profesional adecuado para aplicación, después sí. Bueno, al final, Amalia, acá va a ser un pleito. Esto supongo se va a judicializar, porque ahora es la versión de la doctora, la versión de la señora, pero ¿cómo vamos a llegar nosotros a entender en qué momento se tomó intervención y cuáles son los productos permitidos? Sí. No, porque a nosotros nos dijeron claramente que el PMMA no se permite en Paraguay, pero había sido que antes sí. Sí, no, el PMMA sí estaba autorizado. La Dinavisa ya aclaró en su momento y por eso suspendió temporalmente. Para uso odontológico. Porque no, estético creo que en junio se aprobó y ahora suspendieron de vuelta. En junio, según la conferencia de la ministra. Claro, Rolando, pues lo que yo digo, ¿por qué en algún momento dado sí y ahora no? La ministra decía en su conferencia de prensa, en junio Dinavisa, que es un ente autónomo, aprobó la utilización del PMMA, porque ese se usa para cuestiones odontológicas también. Y ahora, con esta situación, vamos a suspender temporalmente. O sea que en un lapso corto de tiempo de junio a septiembre, creo que ya se hizo el procedimiento en agosto, ¿verdad? No, el PMMA está habilitado en todas partes. ¿Para cirugía estética? Sí, también para cirugía estética. Incluso, como te dije, se usa también para la parte ocular y también para la parte de pediatría. Doctora, ¿te molesta que te digan Barbie? No. La Barbie hermosa es. Ya. ¿Y la hermana Esther también va a venir en algún momento a compartir con nosotros o no? La hermana llega el lunes. ¿El lunes? ¿Dónde está? ¿En Brasil? Está en Brasil. Ya. ¿Qué van a hacer a partir de ahora con la clínica? Con la clínica vamos a irnos para hacer la habilitación. O sea, ¿van a seguir atendiendo? Sí. Tenemos que nosotros hacer la habilitación en este momento, que fue habilitada por falta de presencia. No entendí muy bien, pero ¿ustedes van a querellar por coacción grave? No, nosotros vamos a querellar por difamación, ¿verdad? Por calumnia, vamos también a hacer la denuncia por extorsión, porque tenemos... Cuando decía extorsión, que pedía plata a cambio, Paula. Pedía plata, ¿verdad? Y tenemos las pruebas de eso. Y como te dije, inicialmente Paola se comunicó conmigo para dejar la situación como estaba. Así nomás. Doctor, permíteme una cosa nomás antes de cerrar, que es muy importante, porque la superintendencia, cuando hizo la intervención, hablaban de que figuraba como peluquería en los recibos, ¿verdad?, que pedían ellos y que no hablaban de cirugía propiamente dicha. ¿Qué podría decirnos eso para entender un poco? Sí, ese es uno de los rubros de los que está inscrito. Pero también, por ejemplo, está inscrito como venta de cosméticos y también como atención de médicos. O sea, uno puede tener muchas inscripciones en un local comercial, pero se pasó simplemente una patente. Después de la denuncia de Paola, ¿tuvieron otras denuncias también o no? Eso es lo que siempre yo manifiesto. Eso es un indicio a nuestro favor muy poderoso, que a pesar de que tomó estado público, no existe ninguna otra denuncia contra mis representadas, a pesar de las cientos de intervenciones que ya hicieron. No. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, Amalia? No, agradecerles que nos hayan dado esta entrevista. Le vamos a esperar también a la hermana en el caso que quiera hablar también con nosotros. Y sí, vamos a seguir analizando este tema porque está en juego la salud de la gente. Sí, es así. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, gracias, Sara. A vos también, doctor. En cualquier momento seguimos conversando. Rolando.